Muy bien, hermano, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, un feliz sábado. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, bajo el subtítulo de Jesús calma la tempestad. Si ya lo tienen, vamos a leer. Leemos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis estimados hermanos y amigos, vamos a ir al contexto de lo que acabamos de leer. Jesús y sus discípulos venían de realizar muchas actividades. Cuando llegamos al versículo 23, dice la Biblia que tuvieron necesidad de pasar al otro lado de la ribera. Y con toda seguridad lo hicieron en una barca rústica de pesca. Y cuando empezaron el viaje, Marcos amplía más. Jesús fue y buscó un lugar apropiado y se puso a descansar. Mientras eso, la Biblia nos dice que se levantó ¿una qué? ¿Una qué por acá? Tempestad. Hermanos, pero la Biblia nos dice que no fue apenas una tempestad, sino que fue una tempestad tan grande. Y verdad que hay diferencia entre una tempestad y una tempestad tan grande. Pero también podemos ver, casi lo puedo ver. Pedro conduciendo la barca, porque Pedro era el líder, porque Pedro siempre tenía ese espíritu. Pedro era muy intrépido, muy aguerrido, y puedo ver a un discípulo joven acercarse hasta Pedro y decirle: Pedro, ¿no piensas tú que ya es hora de ir al maestro? Y también puedo escuchar a Pedro decir: tranquilo, muchachos, aquí no pasa nada. Esto lo arreglamos. Porque así somos los seres humanos. Porque pensamos que todo lo podemos arreglar. Porque pensamos que todo lo podemos manejar. Porque somos autosuficientes. Pero el tiempo fue pasando y la tempestad no paraba, por el contrario, iba en aumento. Jesús estaba ahí. Jesús estaba en la barca. Tan fácil era ir y decir: maestro, antes de que se profundice la tempestad. Pero no. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que cuando ya estaban a punto ¿de qué? De morir. Cuando ya estaban a punto de morir, fueron corriendo hasta Jesús y le dijeron: maestro, sálvanos, que morimos. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? ¿Te das cuenta que cuando ya no hay nada más que hacer? ¿Te das cuenta que cuando ya todo se terminó? ¿Te das cuenta que cuando ya todo se cerró? Cuando ya no hay más oportunidad, entonces y solo entonces corremos a Jesús
caemos de rodillas al suelo y levantando el rostro al cielo decimos, Señor, sálvame que estoy muriendo. Porque tenemos que ser así. Pero Jesús se levantó y todo amor y toda misericordia reprendió aquella tempestad. Porque Jesús tiene el poder, la autoridad, la potestad de reprender las más fieras tempestades. La Biblia dice, Jesús les dijo, oh hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué teméis? Y reprendió aquella tempestad y se hizo grande bonanza. Estimados hermanos y amigos, estamos siendo azotados por una tempestad tan grande. No te olvides, no es apenas una tempestad, es una tempestad tan grande. En esta semana hemos visto cómo nuestra humanidad, cómo nuestra sociedad, cómo nuestro hogar y cómo nuestra iglesia está siendo sacudida por esta tempestad, esta era digital que está arruinando las relaciones. Ya nadie se conoce porque todos están sumergidos, ensimismados, concentrados. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, concéntrese en todo lo que es verdad. ¿Verdad? ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad. En todo lo que es verdad, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es admirable, en todo lo que es excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay virtud alguna, en esto concéntrate. ¿Cómo puede ser posible que el 32% de nuestros niños que no han cumplido ni siquiera 3 años estén sumergidos en internet? 3 años. Por favor, los que son madres y los que tienen niños, mira, ¿cómo puede ser posible que 3 años, el 32% de la niñez de la humanidad esté sumergido en internet? ¿Cómo puede ser posible que el 62% de los niños que todavía no han cumplido 6 años estén sumergidos en internet? ¿Y cómo puede ser posible que el 85% de los niños que ni siquiera cumplen 10 años estén sumergidos en internet? 85%. Estamos hablando apenas distantes de un 15%, para no ser la totalidad de nuestros niños de 10 años. ¿Y cómo puede ser posible que un adulto pase 7 horas día en internet? Arruinados. ¿Saben cuál es el promedio que un cristiano pasa haciendo su culto personal? ¿Sabes cuál es? 15 minutos. 15 minutos. Pero en internet, un adulto, una persona adulta es el promedio, hermanos, de los adultos que pasan 7 horas en internet. ¿Ustedes creen que podemos crecer en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida espiritual? 7 horas sumergidos en internet, pero 15 horas en nuestro culto personal. Miren, hermanos,
no es, en realidad, no, pero mira que nos ha tocado, es que pues nos ha tocado estar en esta era digital, en esta era del internet, en esta era de las redes sociales. ¿Sabes qué? Yo no creo que sea eso. Es tu disciplina, es tu comunión con Dios, es tu dominio propio, es tu actitud, porque solamente por el tiempo voy a dar 2 ejemplos. Solamente hemos cambiado de plataforma, porque mire, el principio es igual. 2 ejemplos. ¿Te acuerdas de David? El salmista David. David, mientras sus hombres iban a la guerra, él se quedaba a dormir. Y dice que una tarde él se levantó y se fue por la azotea, se estiraba y por acá, para allá, cuando de pronto, mira el mismo principio, miró, vio, mira, es el mismo principio de ahora, ¿verdad? Es el mismo principio. Y cuando él vio, entonces llamó y dijo a sus, oye, tráeme una silla, mejor tráeme un sillón con cojines, prepárame un refresco y prepárame canchita. Y empezó a mirar a Betsabé cuando se bañaba. ¿Te das cuenta que es el principio? Mira el camino. ¿Qué haces deteniéndote en cosas inconvenientes, incorrectas? ¿Te das cuenta? El otro ejemplo, el otro caso es de Eva. Pero por si acaso, puede ser, es igual, tanto para el cónyuge femenino como para el cónyuge masculino. En este caso es el ejemplo que estoy poniendo. Y lo dice Historia de la Redención, capítulo 1, que mientras uno trabajaba, en este caso, Eva empezó a navegar. Igual, ¿te das cuenta? Empezó a navegar por el Edén, y que muchos piensan que es un jardín, el jardín del Edén pequeño. No, era inmenso. Había bosque, había río. No olviden que un río, dice, pasaba por en medio del huerto, y de ahí se derivaban en 4 brazos, Pisón y Dequel, Éufrates. O sea, era inmenso. Y Eva empezó a navegar 15 minutos, 1 hora, 2 horas. En verdad no sabemos cuánto tiempo, pero ya podemos ver que fue mucho tiempo. Y empezó a navegar. Y el capítulo 3 lo relata específicamente. Y de pronto vio algo agradable. ¿A qué? A sus ojos. El mismo principio. ¿Te das cuenta? El mismo principio. Mis estimados hermanos y amigos, no olvides también para los que tienen hijos pequeños todavía, que tu hijo siempre va a hacer lo que te ve. A veces decimos, oye, queremos prohibir, pero nuestros hijos nos ven lo que hacemos. Miren, hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes que hoy mucho se utiliza el celular? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que a la iglesia, hermana, te puedo hacer una pregunta? ¿A la iglesia con qué se viene? Con la Biblia. Hermanos,
con todo mi amor y con todo respeto, a la iglesia se viene con Biblia. Nada, nunca y jamás un celular va a reemplazar a la Biblia. En verdad les digo con todo mi corazón, no deberíamos de sacar celular en la Biblia para leer la palabra de Dios, porque aprendí en Éxodo 30 que cuando Dios le dice a Moisés, mira todo lo que tenía que hacerse en el santuario, y cuando le dice, vas a preparar el aceite y vas a preparar los perfumes para el incienso, le dan una fórmula, pero finalmente Dios le dice, pero mira, cuidado, que esta fórmula, que es para el santuario, para el aceite, para el incienso, cuidado que lo prepares para otros asuntos, porque Dios es exclusivo, porque Dios siempre nos reclama exclusividad, ni siquiera para que para otros asuntos, porque de lo contrario será eliminado, cortado. Entonces, miren hermanos, cuando tú quieras leer la palabra de Dios, utiliza la Biblia, utiliza la Biblia. Me gustaría tratar de fundamentarles más, ya les di el capítulo, donde Dios nos reclama la exclusividad. Mis estimados hermanos y amigos, a la verdad, tantas cosas, hay mucho que sabemos de esto y solamente basta ponerlo en práctica. Hemos venido comentando durante esta semana todas estas advertencias, diremos, ¿no?, sobre la violencia digital, el ciberabuso, el ciberbullying. Y como les digo, hermanos, Filipenses 4:8 nada más, todo, concéntrense en todo lo que es verdad, puro, honesto, admirable, excelente. No quisiera, hermanos, pasar por este lugar y compartir algo que Dios me ha dado. ¿Sí, Samuel? No quisiera pasar por acá y no compartir algo que Dios me ha dado. Quiero decirles, hermanos, que un día, hablando de estas tempestades que están asolando nuestra existencia, nuestras relaciones, quiero decirles que un día me llegó una tempestad a mi vida. Y yo pensé que era una tempestad más. Sin duda, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por tempestades. Pero hermanos, un día llegó una tempestad tan grande a mi vida. Quiero decirles, hermanos, que me salió un tumor acá, exactamente donde les estoy señalando, a un costado del mentón. Yo pensé que era una tempestad, hermano. Me levanté un día, me lavé la cara y cuando toqué un pequeño bultito como un frijol, un garbanzo, para tener la idea, mañana se desaparecerá. Vino mañana, pasado, y lejos de desaparecer, iba creciendo. En unas semanas creció como la yema de un huevo. Unas semanas más creció como una naranja y empezó a encontrar espacio en mi garganta y empezó a estrangularme. ¿Saben, hermanos? Tengo 2 hijas. Una tiene 23 años. En ese entonces, una tenía 23 años y la otra 20. Y entonces me miran y me dicen, papá, por favor, tienes que ir a un médico, tienes que ir a ver un médico. Y yo le digo, tranquila, hijas, no pasa nada. Mañana voy a ver a un médico
y me dará unos medicamentos y ya está, no pasa nada. Tienen papá para rato. Yo, Pedro, autosuficiente, pensando que todo lo tenía bajo control. Pero hermanos, quiero decirles también que en la noche no podía dormir, tenía mucho dolor, no tienen idea. Pero yo no quería que mi esposa y mis 2 hijas sufrieran al verme en este estado. De tal manera que cuando yo sentía que ellas se habían quedado dormidas, yo me levantaba en la soledad y quietud de la noche y me iba a mi sala. Y ahí me postraba a orar. Quiero decirte también, hermanos, de que quien les habla, mayormente y actualmente soy primer anciano de iglesia. Pero mira, antes cuando oraba y decía amén, miraba el reloj y me daba cuenta que no habían pasado apenas unos minutos. Y ahora yo digo, Dios mío, ¿cómo pude ser un hijo tuyo teniendo un tiempo de relación tan corto? ¿Cómo pude ser un hijo tuyo? Pero ahora ya no tenía prisa, tenía toda la noche. Nunca en mi vida había experimentado lo que era pasar una noche de oración con Dios. Nunca había experimentado. Hermanos, si vino una noche y no fueron una, fueron 2, fueron 3, incontables noches. A veces mi esposa daba vuelta en la cama cuando no me sentía y entonces se levantaba y se iba a buscarme allí donde siempre me encontraba. Segundo, ¿qué pasa? ¿Te está doliendo nuevamente? Y yo le decía, sí, pero ya me está pasando. Vuelve a la cama, ya voy detrás de ti. Lo que ella nunca supo es que yo nunca volvía. Empezaba ahí a orar, mirando un reloj, a contemplar un reloj. 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Parecía que para mí ya no amanecía. 3, 4, 5, cuando daba las 5 yo me alegraba porque venía un nuevo día y podía ver la luz del sol de un nuevo día. Hermanos, un día me llamó mi oncólogo en la ciudad de Trujillo. Yo vivo en Casagrande. De Casagrande a Trujillo, más o menos hay 1 hora. Me llama mi oncólogo y me dice, señor Muguerza, doctor, dígame, venga inmediatamente a la ciudad de Trujillo. Ha llegado sus resultados de patología de la ciudad de Lima. Hermanos, ni en Trujillo me podían determinar, parecía que ya para mí nadie me podía ayudar. Enviaron a Trujillo mis resultados de muchas biopsias, hasta que me dijo, ven, y ha llegado. Hermanos, llegué al hospital de Trujillo, a Trujillo. El doctor estaba acá sentado, su escritorio, había una silla acá, y me dijo, tome asiento, señor. Yo me senté. Mi esposa quedó parada detrás de mí y entonces el doctor abrió y sacó el diagnóstico de aquel sobre. ¿Sabes? Nunca me voy a olvidar de este diagnóstico. Yo quisiera olvidarme, quisiera arrancar ese diagnóstico de mi memoria, pero no puedo. Pero tengo la esperanza que un día, que cuando Cristo venga, arrancará ese diagnóstico de memoria y nunca más me voy a acordar. Abrió y leyó. Me dice, el diagnóstico dice, linfoma de células tipo B difuso. No entendía nada. Le digo, doctor, ¿me puede decir en palabras que yo pueda entender
Ay, hermanos, después le dije a mi esposa, ¿para qué le pregunté? Y entonces el doctor me dice, amigo, usted tiene un cáncer maligno muy agresivo. Y he estado analizando sus resultados, sus exámenes, todo. A la verdad, solamente usted cuenta con un 30% de posibilidad de vida. Hermanos, yo di vuelta a verla a mi esposa que estaba parada detrás de mí, como diciéndole con la mirada, ¿tú entendiste lo mismo? Y mi esposa en respuesta me tomó mis hombros con sus manos. Entendí que había escuchado lo mismo. Afuera en consultorio le digo, ¿sabes qué, esposa? Creo que el doctor lo dijo por misericordia, que tengo un 30% de posibilidad de vida. A lo mejor ya no tengo nada. Pero déjame decirte que en el nombre de Jesús me voy a aferrar a ese 30%. Y que no me voy a rendir. Y que voy a luchar y que voy a seguir adelante. Y si finalmente tengo que caer, quiero que sea en los brazos de mi Señor Jesús. Estimados hermanos, llegué al hospital Víctor Lazarte Chegueray en la ciudad de Trujillo y me practicaron 5 quimioterapias de las rojas. Si hay alguien acá que pasó por esta experiencia o si tiene algún familiar que pasó por esta experiencia, entenderá que la agresividad de las quimios vienen en colores blancas, verdes, amarillas y rojas. Y por alguna razón que luego entendí, siempre me tocaron rojas. Y si hay alguien acá que entiende de esto, las quimioterapias vienen en el tiempo de practicarse 2 horas y media, 4, 6, 7, y por alguna razón que luego entendí, siempre me tocó estar acostado en un sofá de 8 a 10 horas practicándome la quimioterapia. También te quiero decir algo. Cuando volvía de Trujillo a Casa Grande, 1 hora. Mira. ¿Cómo ahora uno empieza a valorar el tiempo cuando ya no te queda mucho? Entonces yo decía 1 hora, Señor, no puedo estar 1 hora acá viajando sin predicar tu palabra. Por favor, dame la oportunidad. Yo era consciente que no me quedaba mucho tiempo. Y era consciente que no había cumplido con la misión que Jesús me había encomendado. Y entonces me paraba aquí en el centro, detrás del chofer, con 2 naves en el micro, en el ómnibus, en la unidad que me llevaba. Y entonces empezaba a predicar a viva voz de la segunda venida de Cristo, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Jesús está viniendo. Hermanos, y mi esposa a veces se acercaba y me decía, segundo, ya basta. Acabas de salir siendo bombardeado por la quimioterapia. Te vendría bien descansar un poco. Pero no podía, ¿saben? No podía, hermanos. Tenía que anunciarle, gritarle al mundo que Cristo está viniendo. Y ahora yo reflexiono y quiero reflexionar con ustedes. ¿Y por qué no lo hacemos ahora que podemos hablar? ¿Y por qué no lo hacemos ahora que podemos andar? ¿Y por qué no lo hacemos ahora que podemos hacer 1 y 1000 cosas? Por favor, que alguien me diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos digan, sabes, ya no tienes mucho tiempo, ya no te queda mucho tiempo? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos digan eso para querer hacer las cosas que habríamos dejado de hacer y que no lo hicimos? Me encontraba en la 4ª quimioterapia. Estaba acá en mi sillón. Me instalaron en esa oportunidad en el brazo izquierdo todo el tratamiento, agujas, vías, mangueras,
conectada a una bomba por la cual es donde nos suministran las sustancias químicas. Me conectaron y entonces yo pensé y le dije a Dios, Dios mío, no puedo estar aquí 10 horas sin hacer nada. No puedo estar aquí 10 horas. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Dame una persona, Señor. Dame una persona para poder compartir tu palabra. Hermanos, y entonces miré acá y miré acá. Y entonces exactamente, ¿cómo te llamas, hermana? Olga. Olga. Y entonces exactamente donde está mi hermana Olga, divisé a una mujer de aproximadamente 38 años. Y entonces le digo, amiga, ella me mira. ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y ella me dice, Rosemary, me llamo Rosemary. ¿Y usted? Segundo Muguerza, ¿de dónde eres? Y ella me dice, de Salaberry, de acá, del puerto Salaberry. Y usted, y empezamos a entablar la conversación, que era lo que yo quería y lo estaba logrando, para poder predicarle de la palabra de Dios. Y seguimos conversando y me dice, Señor, ¿usted tiene familia? Y yo le digo, claro, tengo mi familia. Sí, tengo mi esposa y 2 hijas. Oh, me dice, ¿y cuántos años tiene sus hijas? Y yo le digo, mira, en aquel entonces mi hija mayor tiene 23 años y la menor 20. Oh, me dice ella, qué bueno, Señor. Yo sí estoy triste, me dice ella. Y yo le digo, ¿por qué? Mire, yo soy madre soltera y mis hijos están pequeños todavía. Mi hijito tiene 7 años y mi hija 4 años. Y en estos precisos momentos ha quedado mi anciana madre al cuidado de ellos para yo venir y practicarme la quimioterapia. Está bien, le digo, pero ¿por qué dices que estás triste? Y ella me dice, porque los voy a dejar. Y yo le digo, ¿vas a viajar? Yo sabía dónde quería llegar. Y entonces ella me dice, Señor Segundo, no se haga. Usted piensa que vamos a salir de esta. Y entonces fue mi oportunidad de oro, hermanos. Y le digo, Rosemary, claro que vamos a salir de esta. Porque hoy te voy a hablar de un Dios que hace maravillas. Porque Daniel 6:27 dice que Él es el único que salva, el único que libra, el único que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y Él nos librará del poder del cáncer. Y Rosemary se quedó muy impresionada y me dice, Señor Segundo, ¿es cierto eso? Claro que es cierto, Rosemary, porque Salmo 72:18 dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Hermano, Rosemary se quedó muy impresionada y me dice, Señor Segundo, ¿me puedes seguir hablando más de esto? Por favor. Hermanos, empecé a hablar, estábamos hablando. Cuando de pronto Rosemary me dice, tengo frío, jamás me voy a olvidar un 12 de abril del año 2012, allá en el norte. Ese año no hubo frío por el fenómeno del Niño. Seguimos hablando, pero al poco momento ella empezó a temblar. Llamé a la enfermera que estaba por el fondo.
enfermera. La enfermera llegó y me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, Rosemary se puso mal. La enfermera llamó a la auxiliar de enfermería y entre las dos le tomaron la presión. Y escuché que la enfermera le dice al auxiliar, su presión se vino abajo. Hay que cerrar las llaves, cerremos las llaves del tratamiento. Le cerraron las llaves del tratamiento, pero Rosemary no mejoraba. Le pusieron unas botellas de agua caliente a los pies, pero Rosemary no mejoraba. Le pusieron unas frazadas encima de Rosemary, pero Rosemary no mejoraba. La enfermera dice, voy a ver un médico. Ojalá haya todavía un médico, pero ya eran entre 3 a 4 de la tarde. La enfermera se aprestaba a salir, así. Estábamos acá, en nuestros sillones había una puerta así al costado. La enfermera se aprestaba a salir. Cuando yo pensando, diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Hermanos, quise simpatizar con el dolor de Rosemary. Y estando acá a su lado con mi brazo derecho que lo tenía libre, empecé a llegar hasta Rosemary. La enfermera justo al traspasar la puerta da vuelta y me dice, señor Muguerza, ¿qué está haciendo? Y yo le digo, enfermera, por favor, solamente quiero hacer una oración por Rosemary, por favor. Y la enfermera dice, ya está bien, pero por favor, con mucho cuidado, ya tengo muchos problemas. Y se fue. Hermanos, llegué hasta Rosemary, la tomé de su brazo. Rosemary. Saben, hermanos, Rosemary estaba con el rostro inclinado hacia un lado, con los ojos cerrados. Rosemary estaba muriendo. Rosemary movió débilmente su cabeza, como diciéndome, lo escucho. Rosemary, solamente quiero hacer una oración por ti. Rosemary volvió a mover débilmente la cabeza en señal afirmativo. Hermanos, y empecé a orar. Dios mío, le estaba hablando de tu amor, de tu gracia, de tu poder, Señor. Y mira lo que está pasando. Y te quiero decir más, Dios mío. No hay manera de que Rosemary hoy no pueda llegar a casa. Rosemary tiene que llegar a casa, Señor, porque hay 2 niños esperando por ella que no tienen a nadie más. Rosemary tiene que llegar a casa. Hermanos, por un momento me asusté porque me estaba dando cuenta que le estaba ordenando a Dios. Pero no tenía alternativa, hermanos. Todavía la sostenía a Rosemary del brazo. Cuando la enfermera entró y dice, ya no hay ningún médico. Hermanos, de pronto y bruscamente, Rosemary abrió los ojos y dijo, estoy bien, me siento bien. La enfermera vino con la auxiliar de enfermería. Le volvieron a tomar la presión y no dijeron nada. Vi que se miraron muy impresionadas. Entendí que su presión se había normalizado. Y Rosemary dijo, por favor, abran las llaves. Y la enfermera dice, vamos a abrirla poco a poco. Y Rosemary dice, por favor, necesito llegar a casa. Ya he perdido mucho tiempo con este incidente. Hermanos, eran las 7 de la noche y solamente Rosemary me acompañaba por el incidente que había pasado. Vi cuando Rosemary se sentó en el sofá, se puso sus zapatos, se colgó su bolso a su hombro y se vino por acá. Y se paró frente a mí. Jamás voy a olvidar su rostro y su mirada. Tomando la tira de su bolso con sus 2 manos, me dijo, señor Segundo, por favor,
le suplico que siga orando por mí y por mis 2 pequeños hijos. Yo casi acostado levanté mi mano y le dije: Rosemary, te prometo que voy a seguir orando por ti y por tus hijos. Y Rosemary se perdió por la puerta. Saben, hermanos, nunca más volví a ver a Rosemary, pero tengo la esperanza que un día la voy a ver en el reino de los cielos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo dice que la obra que empezó el Espíritu Santo la irá perfeccionando hasta la segunda venida de Cristo. Y porque te quiero decir que ya son 15 años delante de Dios y de su iglesia en este santo día. Te digo, no existe una madrugada que no haya orado por Rosemary y sus hijos. Estimados hermanos y amigos, vuelo en el tiempo. Terminé mis quimioterapias y mi oncólogo me dice: señor Muguerza, usted ha terminado. Respiré y entonces él continuó su primera parte. ¿Hay más todavía, doctor? Sí, ahora va a pasar a radioterapia. Mi esposa ya había averiguado cuántas sesiones de radioterapia se hacen a una persona. Y van sesiones de 8, 12, 16, 23, 32. Y mi esposa me dice: segundo, está bien ya, que no te hagan 8, 12, pero tampoco que te hagan 33, que te hagan un término medio. Hermanos, cuando llegué a radioterapia, la doctora me dice: ¿sabe qué? Hemos estado analizando su caso y se hace necesario que le practiquemos 43 radioterapias. Pero no solamente eso, para su caso de usted y en el lugar en el que lo tiene, tenemos que confeccionarle una máscara. Yo le digo: está bien. Alguien me preguntó después: segundo, ¿fue dura esta prueba? Y yo le digo: no fue duro, fue cruel. Porque a pesar que esta máscara tenía unos orificios muy pequeños, era la presión conforme me aseguraban a la plataforma del acelerador lineal, así se llama esta monstruosidad de máquina. Y era el tiempo que pasaba. Quiero compartir con ustedes este video que Dios permitió que lo hiciera. Porque alguien me dijo: si tú no muestras ese video de tu tratamiento, de repente no te creería. Pero ahora voy por el mundo diciéndole que Dios puede sacarte del lugar más profundo donde te encuentras. Le das volumen. Hay alguien sufriendo muy cerca de ti, un niño abusado con hambre o dolor. Hay alguien muy cerca que siente desesperación. Hay quienes se sienten muy faltos de amor, esposas infieles y esposos también. Y hay quienes muy dentro no encuentran ninguna aceptación. Pero hoy quiero que sepas que solo no estás. Tus ojos no tienen que nublarse más. Sus brazos abiertos esperan por darle su amor. Cuando solo pienses en su amor, todo cambiará. Hay gente encerrada en drogas o alcohol, el crack, la heroína no tienen control, y hay muchos que matan a otros sin
pasión. Hay gente que pierde la fe en el amor, se infectan del SIDA y esperan morir. Quizás no encontraron en sus vidas el verdadero amor. Pero hoy quiero que sepas que solo no estás. Tus ojos no tienen que nublarse más. Sus brazos abiertos esperan por darle su amor. Cuando solo pienses en su amor, todo cambiará. Amor, todo cambiará. Cuando solo pienses en Dios, todo cambiará. Solo para decirles, hermanos, que cuando llegaba a mi casa toda mi familia me esperaba. Y somos 5 hombres y una mujer, hermano. Pero tengo un hermano menor que yo llamado Elvis, que por ese tiempo él estaba lejos de Dios y de su iglesia. Se había salido, se había apartado. Y entonces, cuando todavía no hacía este video, mis hermanos, mis sobrinos, toda mi familia me decía: Segundo, ¿qué tienes que pasar? ¿Qué te hacen? Y entonces yo le digo: mira, y les relataba esto. Pero quiero dirigirme a ti, Elvis. Quiero que tú experimentes por lo menos algo, lo que yo tengo que pasar cada día. Ya está bien, dijo Elvis, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo: quiero que te pongas por un momento una bolsa en la cabeza. Mi otro hermano César dijo: ya yo le pongo. Hermanos, y entonces le pusieron una bolsa y entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4. No llegábamos pero ni a 5 segundos. Y Elvis no soportó y se libró de la bolsa. Y yo le digo: Elvis, hermano, tú no has podido soportar ni 5 segundos con una bolsa. Y yo tengo que soportar cada día de 10 a 15 minutos con esta máscara. Por favor, hermano, tienes que volver. ¿Qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese estado lejos de Dios y de su iglesia? No hubiese podido soportar ni salir de esto. Tienes que volver, Elvis. Vuelve, hermano. Hermanos, Elvis bajó su cabeza, se quedó pensativo. Tuve la alegría, la dicha y la felicidad después de 3 meses ver a Elvis descender al tanque bautismal. Ahora Elvis es director de MIPES. Estimados hermanos y amigos, terminé mis radioterapias y la doctora me dice: señor Muguerza, se va de alta, pero tome esta receta. Y yo le digo: doctora, ¿me voy de alta con receta? ¿Cómo así? Señor Muguerza, su vida ha cambiado para siempre. Usted no va a poder hablar. Las 43 radioterapias quemaron sus cuerdas vocales. Yo le dije: no lo puedo recibir, doctora. Me dice: tiene que aceptar ahora su realidad.
no me entiendes, doctora. Yo soy un predicador. Yo no creo que Dios me ha traído por todo esto. ¿Para qué? Lo siento, mi esposa dice, recíbelo. No puedo recibirlo. Mi esposa tomó y lo guardó en su bolsa. Y la enfermera me dice, ¿sabe qué, señor? Este es un medicamento para que ustedes me entiendan con palabras que podamos entender. Era saliva artificial. Cada ciertas palabras usted va a tener que inyectarse saliva artificial. No lo voy a utilizar. Le digo, no puedo. ¿Cómo puede ser posible que yo esté ante cientos de personas? He estado ante un auditorio de 3,000 personas. ¿Y cómo puede ser posible que yo esté inyectándome cada ciertas palabras para poder seguir hablando? Hermano, me basta una botella de agua para seguir predicando. No tienen idea los miles de sermones después del cáncer que he pasado. Casi dejando un día. Mi hija, la menor, siempre paraba detrás de mí. Ya se cansó. Papá, ¿otra vez vas a salir? ¿Otra vez? ¿A dónde te vas? Por favor, tienes que cuidarte. Le digo, hija, Dios no me ha sacado de esto para vivir en una vitrina. Que se apague mi voz y se consuma mi vida en la predicación del Evangelio. Hermanos, yo quiero hacer una oración especial por alguna persona que está pasando de cualquier índole, una tempestad de cualquier índole, económica, salud, estudios, trabajos, matrimonio. Yo no sé si puedo ver una persona acá que quiero hacer una oración especial en esta mañana. Puedo ver sus manos, puedo verlos de pie. Y yo les voy a pedir, por favor, que vengan un poco más acá. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, ven, no tengas miedo de venir al Señor. No tengas miedo de venir trayendo tus tempestades al único que puede reprenderlo. Ven al Señor. Vamos a decirle que reprenda estas tempestades. Que reprenda estas tempestades que están azotando nuestra frágil embarcación de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro hogar, de nuestros niños. Él tiene el potestad, la autoridad y el poder para hacerlo. No lo dudes, no te quedes, ven al Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos, pero antes de orar, está presionado, ¿por dónde estará? Me han llevado preso. Por mi hijito, José. Ya, hermanita, vamos a orar, ya, hermanita. Vázquez, ya. Antes de orar, vamos a cantar este último cántico. Samuel, vamos a poner el cántico y luego terminamos orando. Vamos a cantar este cántico que tiene una letra que a mí me ayudó mucho. Porque solo en Jesús está la respuesta. No la busques en otro lado, no la hay, no existe. En Jesús está la respuesta. Vamos a cantar. Yo no sé si alguien me puede ayudar a cantar también. ¿A quién le doy el micro? Ayúdenme a cantar esta canción, hermanas. Vamos a cantar todos. ¿En quién está la respuesta? Solo en Él. Porque Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Por qué viene el dolor? Mañana lo entenderás. Hay muchas cosas que aquí no vas a entender, hermanos. Nunca te preguntes por qué. Pregúntate para qué. ¿Para qué esto, Señor?
Pregúntate para qué. Dile al Señor. Al principio no entendía cuál era su misión. Y a Jesús a preguntar si era el Mesías, el que habría de... ¿Y en quién está la respuesta? Una vez más. Vamos. Porque vienen las pruebas. No veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. Una vez más. Porque viene el dolor. Mañana lo entenderás. Vamos a orar. Amado Padre, Señor mío y Dios mío, estamos aquí frente a ti, Señor. Tú puedes ver a cada uno de tus hijos, Señor, con sus diferentes tempestades, algunos con sus tempestades tan grandes. Y venimos a ti porque no tenemos a dónde más ir. Y venimos a ti porque no sabríamos a dónde ir. Porque tu palabra dice, Señor, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque un día cuando tu amado Hijo Jesús estuvo en esta tierra, muchos le dieron la espalda. Y entonces Jesús, dirigiéndose a sus 12 discípulos, les preguntó, ¿quieren irse también ustedes? Y entonces Pedro y los demás discípulos contestaron, ¿a dónde vamos a ir, maestro? No tenemos a dónde ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Amado Padre, acá estamos tus hijos, Señor, y te suplicamos que nos abraces. Nos abraces con tu amor, con tu misericordia, con tu compasión, con tu bondad, Señor. Porque tu palabra dice, todo un capítulo de 32 versículos dicen que tu misericordia es grande y para siempre. Y solamente suplicamos esas promesas. Por favor, abraza a cada uno de tus hijos en esta santa mañana, Señor, que están delante de ti. Abrázalos fuerte, fuerte. Más fuerte, Señor. Por favor, te ruego y te suplico que nos puedas sostener. No nos sueltes de tu mano. Amado Padre, entrego la vida de cada uno de tus hijos en esta santa mañana, la mía y de mi familia también. En tus manos de amor, de misericordia, de poder, Señor. Porque te ruego y te suplico siempre en el dulce, en el bendito nombre, en el nombre maravilloso, en el nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén, Señor.